Hola a todos, aquí les traigo los siguientes 5 capítulos, espero que los disfruten. Capítulo 21, 2 punto de vista de Pablo. ¿Cómo que no está aquí?, le pregunté al asistente del gimnasio. Es un líder de gimnasio, si su gimnasio está abierto, debería estar aquí. También es el supervisor de seguridad de la mina de Orbert, respondió Guion con una sonrisa tranquila, como si ya estuviera acostumbrado a contestar ese tipo de preguntas. Mira, si de verdad quieres discutirlo, siempre puedes ir tú mismo a la mina y preguntárselo. Este tipo me estaba sacando de quicio. Se supone que es el asistente del gimnasio, ese era su trabajo. No el mío, pero justo cuando iba a gritarle, una voz familiar me interrumpió. Eso suena a un buen plan, dije, girándome rápidamente para ver el rostro que había aparecido en todos los noticieros y revistas. Ash Ketchum estaba junto a la puerta del gimnasio con aquel entrenador novato coordinador de antes, su Pikachu y su Jolteon a su lado. Con una gran sonrisa, dijo, podemos ir juntos. Yo también quiero combatir. El santo, tartamudeó el asistente del gimnasio, conmocionado y los ojos muy abiertos por la sorpresa. Me reí al ver la expresión de incredulidad del asistente del gimnasio y la mirada sombría de Ash. Parece que al Ranger Ash no le gusta su repentina popularidad. Por favor, no me llames así. Vaya, nunca había oído a nadie suplicar tanto con una sola palabra. Debe de odiar ese apodo. ¿Dónde puedo encontrar la mina Orbert? Enarqué una ceja ante el cambio repentino de tema, pero Ash permaneció impasible, sonriendo sin parar. Puedo llevarte allí, ya que está claro que el asistente del gimnasio es inútil, y quiero una batalla pronto, respondí. Por un segundo pensé que el asistente del gimnasio protestaría por haberlo llamado inútil, pero simplemente me dio la razón al mirar a Ash y tartamudear incrédulo. Bien, respondió el Ranger Ash con una sonrisa, esta vez menos forzada y más sincera. Antes de ponerse un sombrero y cubrirse el rostro con una máscara blanca y gafas de sol. Me limité a arquear una ceja en señal de interrogación y me giré hacia el nuevo instructor, quien suspiró y respondió a mi pregunta tácita. En cuanto entramos en la ciudad, nos vimos rodeados por el equipo de prensa y los ciudadanos, bueno, técnicamente a él lo rodearon y a mí me arrastraron. Cuando por fin conseguimos escapar, decidió disfrazarse. Él sabe que esa vestimenta solo hará que se levante más, ¿verdad? Pensé para mis adentros, pero como no era asunto mío, simplemente negué con la cabeza y guardé silencio. Sorprendentemente, nadie prestó atención al extraño grupo que formábamos, demasiado ocupados buscando al santo. Ayudó que hubiera regresado con Jolteon y que Pikachu estuviera a salvo en la mochila del Ranger Ash. Reinaba un silencio agradable y cómodo mientras estábamos en la ciudad, al menos para mí. Los otros dos estaban demasiado preocupados por pasar desapercibidos, pero eso cambió cuando nos acercamos a las minas y nos alejamos de la ciudad. Los Pokémon de Ash salieron y se quitó la máscara y las gafas. Entonces, se giró hacia mí, lo que me hizo maldecir por dentro. ¡Qué mala suerte! Oye, sonrió radiante, nunca entenderé cómo alguien puede sonreír tanto. Solo quería agradecerte por haber aceptado el intercambio de Pokémon. Así que por eso Reggie no me dijo de quién había sacado el Onix, murmuré para mis adentros. Maldito hermano mío. Está bien, Steelix encaja mejor en mi equipo, respondí, intentando que la conversación fuera breve. Pero, claro, con mi suerte, las cosas no iban a ser tan fáciles. La chica se giró hacia mí y exclamó, ya lo has evolucionado. Por supuesto, dije con sorna. Don, te dije que el Onix estaba a punto de evolucionar, solo necesitaba los medios para hacerlo. Al menos, podía contar con el Ranger Ash para que fuera la voz de la razón, aunque también fuera un completo idiota. Me alegra que las cosas hayan salido bien también para ti, me dijo. Me limité a gruñir. Fui descortés, y me daba igual, con eso consiguieron que por fin me dejaran en paz y dejaran de intentar incluirme en su conversación. Rápidamente cambiaron de tema y hablaron del próximo concurso de la novata. Ash le dijo que quedar segunda en su primer concurso después de solo una semana como coordinadora no era ninguna broma y que la próxima vez se llevaría la cinta. No sé nada de concursos, para mí son una pérdida de tiempo, pero si puede quedar segunda después de solo una semana como entrenadora, no es tan inútil como pensaba. Aunque sigue siendo inútil, solo que no tanto. Antes de darnos cuenta, llegamos a las minas. El cambio de comportamiento fue inmediato. La charla animada y alegre entre los mineros cesó, y se giraron para mirarnos con expresiones de asombro, algunos incluso palidecieron al ver a Ash. Al principio, estaba confundido, pero cuando uno de ellos gritó que iba a buscar al líder de gimnasio y se adentró corriendo en la mina como si lo persiguiera un Salamence, lo entendí. Mientras que el equipo de noticias y los jóvenes veían la oportunidad de conocer a Ash como una ocasión especial, sintiéndose afortunados de haber conocido al famoso santo. Los ciudadanos mayores veían en Ash al joven Ranger Ash, encargado de capturar al infame cazador J. Percibían peligro, algo grave estaba ocurriendo en su ciudad, y por eso lo habían llamado. Me giré a la derecha y me encontré con la expresión preocupada de la novata mientras miraba a su mentor. El Ranger Ash claramente intentaba ocultar su inquietud con una sonrisa fingida, era un pésimo mentiroso. Al fijarme mejor, vi que incluso sus Pokémon se tensaban mientras intentaban disimular. Decidí no decir nada, no tenía por qué meterme, no era asunto mío. Como si me leyera la mente, la novata se volvió hacia mí y me fulminó con la mirada. Simplemente me burlé de ella y esperé pacientemente a que saliera el líder de gimnasio. Como si lo hubieran invocado, salió corriendo de la mina, seguido por un Rampardos. Cómo deseaba enfrentarme a ese Pokémon. Pero es obvio que forma parte de su equipo A, no lo usará contra mí, aunque quizás si lo use contra Ash, el Ranger Ash. Por si acaso, me quedaré después de mi combate, si me toca luchar primero. Volviendo mi atención al líder de gimnasio, vi la misma palidez en su rostro que en el de los demás mineros. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el fuego?, preguntó preocupado.
TCH, me burlé. No hay fuego, no hay ataque. Si alguno de ellos se hubiera molestado en preguntar en lugar de actuar precipitadamente, lo sabría. Solo queremos tener un combate Pokémon cada uno. Los miré con furia, haciéndolos estremecerse y apartar la mirada. Debiluchos, los insulté mentalmente, ignorando la expresión de asombro del novato y la mirada de agradecimiento de Ash. No lo hice por él, simplemente me sacaron de quicio. Ah, dijo el líder de gimnasio con torpeza. Empezaba a odiar al personal de los gimnasios de esta ciudad. Un idiota tras otro. Claro, déjame recoger mis cosas. Te esperaremos en el gimnasio, le espeté, dándome la vuelta. No llegues tarde. No esperé a que me siguieran y regresé al gimnasio. Al llegar, solo pude quejarme al ver lo que me esperaba, una multitud de reporteros y fanáticos esperando junto a la puerta. ¿Quién demonios reveló la posición de Ash? Gruñí para mis adentros. Mi combate de gimnasio ahora será inútil. Por Arceus, maldijo alguien a mis espaldas. Me giré y vi a Roark jadeando y al novato, mientras que el Ranger Ash lucía tan fresco como siempre. Tendré que hablar con Ian después de la batalla, este comportamiento es inaceptable. Lo siento mucho, señor Ketchum. Ah, está bien, suspiró Ash con una sonrisa cansada mientras se quitaba el disfraz y sacaba a su Pikachu. Yo también suspiré cuando los gritos de los fans se intensificaron al ver por fin a su preciado santo. Por suerte, no se acercaron. Quizás les asustaba la mirada del líder de gimnasio. Tengo que acostumbrarme hasta que pase la tormenta, bromeó. Pero el problema es que no soy el único que se enfrenta a ti hoy. Los tres se volvieron hacia mí. Simplemente suspiré y me encogí de hombros. Podéis ir primero, se irán cuando hayáis terminado de pelear. Vale, gracias, Paul, exclamó radiante, pero parecía algo tenso. Quizá fuera por el bullicio de los periodistas y los aficionados, pero algo me dice que era por otra cosa. En fin, no importaba, no era asunto mío. Nos dirigimos hacia la puerta, no tuve ningún problema para entrar. De hecho, nadie tuvo ningún problema, la multitud se apartó para dejarnos paso. Los problemas surgieron cuando Ash intentó entrar al gimnasio. Los fans le pedían fotos y autógrafos, y los reporteros le gritaban pregunta tras pregunta. Él simplemente le sonrió y firmó varios papeles para sus fans. Tardó casi media hora en entrar al gimnasio, y luego lo hizo con una horda de personas siguiéndolo. Por suerte, Roark echó a los reporteros, pero aún quedaba una enorme multitud de fans en las gradas. Una vez que todos estuvieron en sus puestos, Roark finalmente habló, ¿usaréis Pokémon antiguos? ¿O aprovecharéis este combate de gimnasio para entrenar a los nuevos? Una mezcla, respondió el Ranger Ash, recibiendo el júbilo de sus fans. ¿Qué había dicho para merecer semejante reacción? Nunca entenderé a los fans, suspiré para mis adentros. Primero dos nuevos y luego un Pokémon con experiencia. Bien, entonces comencemos con los nuevos Pokémon, anunció Roark. Esta será una batalla de 3 contra 3. El contendiente puede cambiar de Pokémon y la batalla continuará hasta que ningún Pokémon de un bando pueda seguir luchando. ¿Están listos? Listos, respondió Ash, ajustándose el sombrero y sacando una Pokéball de su cinturón mientras su Pikachu saltaba de su hombro. Salid, Geodude, Froakie, gritaron ambos al mismo tiempo. Pero lo único que podía pensar era, un Froakie. ¿Cómo consiguió un Froakie? Aunque, pensándolo bien, tiene como 10 Pokémon iniciales en su página de entrenador. Un Froakie, comentó el líder de gimnasio con una expresión interesante en su rostro, a lo que Ash simplemente respondió con una sonrisa emocionada. Desde que conocí al Ranger Ash, he notado que todos los adultos que interactúan con él muestran la misma expresión de cansancio y expectación por ver qué hará a continuación, incluso mi hermano. ¿Cómo logra provocar esas reacciones? ¿Cómo entrena a sus Pokémon hasta el punto de poder enfrentarse a Pokémon legendarios? ¿Cuál es su secreto? Ataque rápido de Froakie. Combínalo con pantalla de humo y pulso de agua, respondí bruscamente al campo de batalla, sorprendida por las repentinas órdenes de Ash. Él no había hecho lo mismo conmigo. ¿Por qué? ¿Acaso no había necesidad de que me atacara primero? No había peligro. Ahora usa golpe. De repente, se oyó un golpe seco. Volví la cabeza rápidamente hacia el lado de Ash del campo de batalla y vi que Froakie había sido estrellado contra la pared detrás de su entrenador, maltrecho y luchando por levantarse. El Pokémon ninja se había movido con gracia por el campo de batalla usando ataque rápido y luego se había ocultado con pantalla de humo para atacar a Geodude con pulso de agua desde distintos ángulos, como un verdadero ninja. Pero cuando intentó un ataque físico, fue repelido con fuerza. Miré hacia el Pokémon de Roark, mientras el humo comenzaba a disiparse, y noté un brillo tenue que desaparecía alrededor de Geodude. También se veía tan mal, o incluso peor, que Froakie. Aguanta, maldijo Ash, frunciendo ligeramente el ceño. Luego se volvió hacia el Pokémon de agua y gritó, vamos, Froakie. Sé que puedes hacerlo. Estuve a punto de poner los ojos en blanco, con todas sus virtudes, a veces era un pesado. Se preocupaba demasiado por sus Pokémon, cuando no era necesario. Pero cuando vi al Pokémon de agua que había dejado de forcejear y miró a su entrenador con determinación, me quedé sin palabras. Estaba demasiado atónito ante lo que veía. Vide devolvía el doble del daño recibido por un Pokémon, y Geodude debería haberse debilitado con los ataques de Froakie. Así que ver al Pokémon inicial levantarse con tanta calma, solo porque su entrenador había confiado en él, no lo podía creer. Sobre todo, cuando dicho Pokémon empezó a brillar. Frogadier, gritó victorioso el Pokémon recién evolucionado. Eso es lo que digo, exclamó Ash, junto a su Pikachu, el novato y todos sus fans. Doble equipo combinado con ataque rápido. Una vez más, el Pokémon Rana saltó por el campo de batalla con una velocidad solo vista en los Pokémon eléctricos, pero esta vez eran 6. Ataque de arena de Geodude. Gritó Roark, y pronto el campo se llenó de arena y los clones desaparecieron uno a uno. Puño hielo Frogadier, replicó Ash. Cuando el Pokémon Rana saltó para golpear al Pokémon Roca, recibió una avalancha y desapareció entre una nube de humo blanco.
Usó sustituto. De repente, de entre la tormenta de arena, apareció el verdadero Frogadier, asestándole el golpe final con un puño hielo a quemarropa. Al menos esta vez le pasó a otra persona, suspiré para mis adentros mientras el resto de la multitud vitoreaba a su santo. Geodude no puede combatir, líder de gimnasio, por favor, envía a tu siguiente Pokémon, gritó Ion mientras Frogadier saltaba a los brazos de Ash para darle un abrazo de felicitación. Onix, te toca, gritó Roark, y la serpiente de roca apareció en el campo de batalla. Lo que hizo a continuación el as de los Rangers no sorprendió a todos, excepto al líder de gimnasio, ya que, tras una última felicitación, retiró a Frogadier y sacó a su Honedge. Bien. Después de recibir tanto daño, un Pokémon recién evolucionado debería descansar. Un Honedge, a mi padre le encantaría ese Pokémon. El gimnasio de tipo acero, ¿verdad? Respondió Ash con una sonrisa emocionada. No todos los días evoluciona tu Pokémon. Sí, respondió Roark. Esta vez atacaremos primero. Onix Bind. Honedge, rápido, defensa férrea, gritó Ash justo a tiempo, reduciendo el daño que su Pokémon espada estaba a punto de recibir. Un montón de rocas no debería ser tan rápido, ni siquiera en forma de serpiente. Debería empezar a entrenar a Steelix. Si un Onix puede ser tan rápido, mi Pokémon también puede. Ahora, sonido metálico y contraataque. Finalmente, liberado de sus ataduras, el Pokémon espada flotó majestuosamente frente a su entrenador, listo para la siguiente orden, que llegó rápidamente, danza espada y luego cabeza de hierro. Onix contraataca con cola de hierro, gritó Roark. Continúa con la danza de la espada y contraataca con combate cuerpo a cuerpo. Onix, mantén cola de hierro y aumenta tu defensa con endurecer. Las órdenes de los entrenadores no cesaban, convirtiendo el combate Pokémon en una especie de duelo entre la espada y la cola de la serpiente de roca. Hasta que Honedge usó golpe umbrío para colocarse rápidamente detrás del Onix y atacarlo a quemarropa con cañón destello. La serpiente de roca intentó esquivarlo con excavar, pero los Pokémon de las Ranger eran demasiado rápidos para los Pokémon normales, especialmente para aquellos tan grandes que se convertían en un blanco fácil. Esto no significó que el Pokémon de acero saliera ileso del combate, también se veía maltrecho y muy cansado. Pero, a diferencia del Pokémon de roca, seguía flotando. 2 de 2, comentó Roark al recuperar a su Pokémon debilitado. Has entrenado a tus Pokémon espléndidamente. Pero es hora de que recuperes a tu Honedge, porque esto se va a poner serio. Sacó una Pokéball de su cinturón y exclamó, Rampardos, sal. Bien hecho, dame, dijo Ash a su Pokémon de tipo acero con una sonrisa orgullosa antes de retirarlo y llamar a su siguiente Pokémon. Bulbasaur, ahora es tu turno. De repente, todo el gimnasio quedó en silencio. A un lado del campo de batalla, había un Pokémon revivido, un temible Rampardos, y al otro, un Pokémon inicial de primera etapa, un adorable Bulbasaur. La gente oscilaba entre la incredulidad y la incredulidad, mirando a Ash como si se hubiera vuelto loco. Ah, Ash, sabes que este es un Pokémon de mi equipo A, ¿verdad? Preguntó Roark, más bien tartamudeando de incredulidad. Lo sé, también sé que, por muy buen profesor regional que sea Rowan, ha popularizado en Sinnoh la creencia de que los Pokémon evolucionados son más poderosos y mejores, respondió Ash con calma. Sus palabras me sonaron extrañas, pero a la vez me tocaron la fibra sensible. Mi Bulbasaur no quiere evolucionar, pero aún conserva el poder de un Venusaur en su pequeño cuerpo. Fue entonces cuando me fijé en el collar de piedra eterna que llevaba al cuello. No te preocupes por nosotros, si acaso, deberías preocuparte por tus Pokémon. Me quedé mirando al Ranger Ash con asombro, sin siquiera molestarme en disimular mi expresión. ¿Qué barbaridad estaba diciendo este entrenador al que había llegado a respetar un poco? Sus Pokémon van a morir. Pero no sería Ash Ketchum si no demostrara que todos estaban equivocados y, al mismo tiempo, pusiera nuestros mundos patas arriba. No importaba qué ataque intentara usar el Rampardos ni lo rápido que se moviera, nunca acertó ni un solo golpe. Ni con cabeza ni con seguridad, ni con poder ancestral ni con golpe cabeza, y cuando usó persecución, fue contrarrestado con una combinación de polvo somnífero y veneno shock. Seguido de un rayo solar a la cara, potenciado con día soleado y crecimiento. En el silencio sepulcral, se podía oír el vuelo de una mosca. Nadie daba crédito a sus ojos, un Rampardos desmayado yacía tras su entrenador, mientras el adorable Bulbasaur se acercaba a él dando saltitos, como si pudiera seguir luchando. Rampardos no puede continuar, el ganador es Bulbasaur. El líder de gimnasio ya no tiene otro Pokémon. Ash Ketchum ha ganado el desafío de gimnasio, dijo Ian, dando por finalizado el combate y rompiendo el hechizo que pesaba sobre el gimnasio. De repente, la multitud en las gradas volvió a la vida y a vitorear a su santo. Incluso el novato a mi lado corrió hacia Ash para abrazarlo y gritarle a todo pulmón. Pero me daba igual todo eso. De hecho, sentía como si todo estuviera ocurriendo a kilómetros de distancia. ¿Cómo es posible que un Bulbasaur haga eso? ¿Cómo puede ser tan rápido si se supone que su especie no es nada rápida? ¿Cómo es que cada vez que me lo encuentro, mi perspectiva sobre el entrenamiento y las batallas Pokémon cambia por completo? Me quedé en blanco, ni siquiera me di cuenta de cuando Roark le dio la medalla a Ash, ni de cómo la multitud se marchó tras los otros dos entrenadores. Ni siquiera vi al Ranger Ash y al novato despidiéndose de mí. Solo volví cuando el líder de gimnasio Roark me llamó para mi combate. Me giré y me encontré con un gimnasio vacío y un líder de gimnasio visiblemente nervioso. Al menos, no soy el único. Ahora mismo, me concentraré en mi combate y disfrutaré del gimnasio en silencio. Más tarde hablaré con mi hermano y averiguaré qué demonios esconde Ash Ketchum. Capítulo 22. El punto de vista de Reggie. Miré la televisión con una expresión que solo podría describirse como de desconcierto. En la pantalla aparecía el As Ranger Ash Ketchum, saliendo del gimnasio de Ciudad Pirita con la coordinadora Don Berlitz.
Al parecer, acababa de ganar su primera medalla de Sinnoh y se dirigían al centro Pokémon cuando el equipo de noticias los abordó. ¿Cómo lo sé? Porque grabaron a mi hermano pequeño cuando intentaban entrar al gimnasio. Qué irónico es el destino. Ni siquiera un mes después de su encuentro predestinado en el gimnasio del profesor Rowan, vuelven a encontrarse en su primer combate de gimnasio. Ash Ketchum había cambiado a mi hermano para bien. Para un observador inexperto, el cambio era imperceptible, pero para quienes lo conocían bien, era evidente. La primera señal fue cuando decidió intercambiar a Chimchar y, aunque claramente seguía queriendo un Pokémon fuerte, pidió a cambio uno que pudiera soportar sus métodos de entrenamiento. ¡Wow! Eso me dejó atónito. Por no mencionar que había empezado a dudar de si realmente sabía lo que significaba ser un entrenador y qué eran las verdaderas batallas Pokémon. Fue gracias al Ranger Ash que empecé a recuperar a mi hermano pequeño. Él siempre había creído que ganar y ser fuerte era lo único que importaba para un entrenador y un Pokémon. Pero lo que una vez nació de la admiración que sentía por mí, se había convertido en un oscuro abismo de avaricia y deseo de demostrar que era el mejor. Lo que antes era importante para un entrenador y un Pokémon, ahora solo importaba ser el mejor entrenador. Antes me culpaba a mí mismo, pero ya no podía ser el entrenador as Reggie Shinji, que ganaba medalla tras medalla. Había encontrado lo que me hacía realmente feliz y no lo perdería por nada del mundo. Solo deseaba poder encontrar la manera de hacerle entender a Paul que no fue la derrota lo que me hizo dejar los combates Pokémon. Que perder te enseña a crecer y aprender, no a quebrarte. Sin embargo, no pude lograrlo. Por suerte, conoció a Ash Ketchum y empezó a encontrar el camino correcto. Espero que también haya aprendido una nueva lección durante ese encuentro. ¿Qué acabas de decir? El gruñido del Ace Ranger me hizo volver a mirar la televisión, incluso Mr. Raptor empezó a prestar atención a la pantalla. Solo digo que deberías dejar de ser tan egoísta y empezar a responder a nuestras preguntas, replicó una mujer de mediana edad con curiosidad. Después de lo que pasó con Hunter J, la gente quiere respuestas y no se les puede culpar por eso. No después de ver de lo que es capaz ese monstruoso Charizard. Oh, murmuré entre dientes. Lo ha hecho. Si hay algo que mis contactos en la liga si no me han advertido sobre cómo interactuar con Ash Ketchum es que nunca insulte a sus Pokémon. ¿Dejar de actuar egoístamente? Preguntó el Ranger Ash, estupefacto. Yo actuando egoístamente. Quizás deberías dejar de actuar con tanta arrogancia y pensar por qué no respondo a tus preguntas. Disculpe, exclamó la reportera, con una expresión de sorpresa similar a la de sus colegas. No es que los culpara, siempre hay un gran salto del adorable Ash Ketchum de siempre al entrenador furioso cuando insultan a sus Pokémon. Acabo de salir de un combate de gimnasio, ¿a dónde crees que voy? Sí, gané, pero eso no significa que mi Pokémon no haya resultado herido. Así que, mientras intento llegar al centro Pokémon, muchos me impiden atenderlo. No hablen como si les importara lo que la gente necesita o quiere. No me han preguntado ni una sola vez sobre el cazador J. Lo único que querían saber era mi estado civil y mi color favorito. Así que díganme quién está actuando egoístamente aquí, le espetó a la mujer, cuyo rostro palideció y se puso rojo. No te atrevas a llamar monstruo a mi Charizard. Continuó, siseando a la reportera, que empezó a temblar de miedo ante la expresión de ira en el rostro de Ash. Es el mejor y más leal compañero que cualquier entrenador podría desear. Por no mencionar que salvó a muchos Pokémon de caer en las garras del Salamence del cazador J, desagradecida. Enarqué una ceja ante el insulto, casi riéndome por lo bajo cuando el reportero se estremeció y se puso aún más rojo. Sabía que Ash se enfadaría por sus Pokémon, pero oír al chico, generalmente tan educado, maldecir era demasiado. En cuanto al resto, no voy a responder a sus preguntas porque, como ya mencioné esta semana, solo responderé a las de los canales de noticias que dejen de acosar a mi familia y amigos. Por culpa de todos ustedes, mi madre tuvo que mudarse, ya que se sentía insegura en su propia casa. Ahora los demás reporteros parecían avergonzados. Todo debió haberse respondido durante la conferencia y, si la gente aún se siente insegura, no tengo problema en responder preguntas. Siempre y cuando me concedan una entrevista formalmente y no me acosen. Y, por supuesto, que me pregunten sobre la misión, no sobre mi vida personal, que, como su nombre indica, es privada. Los reporteros se estremecieron y retrocedieron un par de pasos, acobardados. Ahora, apártense para que pueda llegar al centro Pokémon. Observé con cierta gracia cómo los reporteros se apartaban rápidamente, dejando paso al entrenador y al coordinador. Después de oír hablar tanto del niño hiperactivo, que se emociona con tanta facilidad y disfruta compitiendo con pasión, resulta extraño verlo demostrar la madurez y la experiencia que ha adquirido durante sus 4 años de viaje. Claro que, en esos años ha vivido mucho más de lo que la gente suele vivir en toda una vida. Aún así, me impresionó la forma en que los trató a todos. Me dejó con muchas preguntas. ¿Por qué tanto interés en Ash Ketchum? ¿Cómo se difundieron tan rápido y tan lejos las noticias sobre él y sus misiones? ¿Quién filtró la información sobre la misión de Hunter J? ¿Quién quería que Ash Ketchum se convirtiera en el centro de atención? Preguntas que tanto la Liga Índigo como la Liga Sinnoh se han planteado y debatido. Alguien quería sacar a Ash de las sombras y la seguridad del anonimato. Querían que se conociera su identidad, que no pudiera cumplir sus misiones sin que miles de ojos lo vigilaran. Lo cual preocupaba a muchas personas en altos cargos. Indigo ha contado con el Ranger Ash para lidiar con la expansión del equipo Rocket en otras regiones. Si no hubiera sido por él, la región de Hoenn aún tendría que lidiar con los equipos Aqua y Magma, y ahora la Liga Sinnoh, él se encargó del cazador J, pero el equipo Galaxia seguía ahí fuera. Y esta repentina popularidad supone un gran retroceso para la misión. Fuera quien fuese, había que ocuparse del asunto, y pronto. El tono de llamada del reproductor de vídeo me sacó de mis pensamientos. Ignoré la expresión preocupada de Staraptor y fui a ver qué pasaba. Estaba recibiendo una llamada del centro Pokémon de Ciudad Pirita.
Debe ser Paul, pensé con una sonrisa de satisfacción. Veamos qué nueva lección habrá aprendido de Ash. Hola, Paul, ¿qué tal te fue? Le pregunté. Fácil, ya tengo mi medalla, respondió. Negué con la cabeza, divertida por su respuesta tan tranquila. Debería estar un poco más emocionado después de conseguir una medalla nueva. Incluso yo estaba más emocionada que él. No esperes que Azumarill vuelva, se lo acabo de dar a un niño. Contuve la respiración y dije, no encajaba con tus métodos de entrenamiento. Sobrevivió, pero sé que ya no puede fortalecerse y, en su estado actual, es inútil para mi equipo. Negué con la cabeza y esperé que, al menos, se la hubiera dado a un buen chico. Te llamé por otra cosa. Ash Ketchum, lo conozco, respondí, riéndome entre dientes al ver su ceja rosada. Está en todas las noticias. Tienes que ver su réplica después, la forma en que dejó en ridículo a los periodistas fue legendaria. Bueno, me interrumpió, pero pude ver que le interesaba saber más. Los Pokémon evolucionados son más fuertes que los que no evolucionan, ¿verdad? Si había una lección que no esperaba que Paul aprendiera tan pronto, era esa. Pero, ¿desde cuándo Ash Ketchum se ajustaba a las normas sociales? El profesor Rowan es brillante, comencé con cautela. Su área de investigación es la evolución, cómo surgió y cuáles son sus ventajas. Es por esto, y por el hecho de que ha sido nuestro profesor regional durante décadas, que si no se ha visto adoctrinada con la idea de que la evolución es la primera y, además, la mejor manera de hacer que un Pokémon sea más fuerte. Pero no siempre es así. ¿Qué? ¿Cómo que no es así? Me espetó Paul. Los Pokémon evolucionados tienen más poder y, por lo tanto, pueden realizar movimientos más fuertes. Sabía que reaccionaría así, por eso no había intentado sacar el tema antes. Pero él fue quien acudió a mí en busca de respuestas, así que quizá esté dispuesto al menos a escuchar. Paul, antes que nada, los Pokémon son seres vivos que piensan, viven y aman como nosotros. Por lo tanto, como entrenador y como ser humano, deberías pedirles permiso para evolucionarlos. Al menos, Paul tuvo la decencia de mostrarse culpable. Esa es la primera razón para no evolucionar un Pokémon. En cuanto a los movimientos poderosos, viste el video del Pikachu de Ash usando ataque eléctrico y trueno. Movimientos que solo debería haber podido usar una vez evolucionado a Raichu. Los Pokémon pueden aprender los movimientos poderosos de sus evoluciones. Sí, puede que les lleve más tiempo aprenderlos que si hubieran evolucionado, y más tiempo para que sean tan poderosos como los de su evolución, pero pueden. ¿Por qué no evolucionar? Me preguntó Paul, por fin con un aspecto más acorde a su edad. Ojalá no tuviera que ser con esa expresión de confusión y desconcierto. Porque a veces las desventajas de la evolución no encajan bien con el Pokémon, respondí. ¿Desventajas? Suspiré ante la pregunta de Paul. Ese es el problema con si no, nadie jamás entendió del todo la investigación del profesor Rowan, me quejé en voz alta y procedí a explicar al ver la expresión de confusión de Paul. No solo habla bien de la evolución, sino que plantea varias tesis sobre cómo esta trae desventajas a los Pokémon. Mira, en el caso de Pikachu, sí, Raichu tiene la capacidad de usar más electricidad, pero es más corpulento y no tan rápido como un Pikachu. El estilo de lucha de Ash, y por lo tanto de Pikachu, se basa en la velocidad. Son luchadores de ataque y retirada. Evolucionar solo habría sido una desventaja para ellos, al tener que reformular por completo su estilo de lucha. Como Bulbasaur, susurró Paul, pero pude oírlo. ¿Y Bulbasaur? Pregunté, riéndome cuando me contó la pelea. Sí, igual que Bulbasaur. Venusaur es más fuerte y aguanta más golpes, es el Pokémon tanque. Pero ahí está el problema, tendría que recibir daño. Como Bulbasaur, Rampardos no tenía ninguna posibilidad de golpear al Pokémon de tipo planta. Los esquivó todos, como aún no lo había convencido, le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no lees con más detalle la tesis del profesor Rowan? Quizás ahí te lo puedan explicar mejor. De acuerdo, lo haré, respondió después de un rato. Gracias, Reggie, dijo al terminar la llamada. Me quedé parpadeando, sorprendida por la gratitud, y murmuré atónita. Gracias, Ash Ketchum, por ser capaz de hacer realidad los milagros. Capítulo 23. El punto de vista de Chimchar. Me senté a la mesa de la sala de negocios del centro Pokémon, junto al resto de mi equipo y Ash, mientras la enfermera Joy y Chansey revisaban a Charizard. Papá, ¿por qué estamos en la sala de negocios y no en la sala de siempre? Preguntó Pupitar a Pikachu, que había decidido abandonar su lugar habitual, el hombro de Ash, para estar a nuestro lado. Como Ash se ha convertido en una figura muy importante tanto para el público como para las organizaciones criminales, se ha convertido en su protector o en su peor pesadilla. Bulbasaur terminó respondiendo, ya que Pikachu estaba demasiado concentrado en la conversación entre Ash y la enfermera Joy. Siempre ha sido así, pero ahora el público lo sabe, y por eso tiene que proyectar cierta imagen. No solo para tranquilizar a los civiles, sino también para mantener alejados a los cazadores furtivos y a los criminales. Si supieran que Charizard resultó herido, podrían habernos atacado. Qué irónico, murmuré. ¿Qué quieres decir con eso? Me preguntó Turtwig. Quiero decir, antes de Ash tenía otro entrenador. Me estremecí al recordar a Paul y su equipo. El dolor de mi época con ellos aún estaba muy presente. Ser un entrenador era algo que Paul anhelaba más que nada. He perdido la cuenta de las veces que he escuchado la historia de cómo Reggie, el hermano de Paul, ganó la conferencia del Valle Lirio y se convirtió en el héroe del pueblo al atrapar a un cazador furtivo en las afueras, de regreso a casa. Nos entrenaba día y noche hasta que caíamos rendidos, diciéndonos que debíamos esforzarnos por ser tan fuertes como los Pokémon de su hermano. Sin embargo, cuando me intercambió, terminé con un Ranger Ash cuyos Pokémon son incluso más fuertes que los de Reggie. Un héroe, no solo para su pueblo, sino para 4 regiones. He aprendido más de Ash y Charizard que de Paul y Reggie. Creo que Paul no sabe realmente lo que implica ser un entrenador Ash. La clase de responsabilidad que conlleva. Ash tampoco, las palabras de Pikachu me sacaron de mis recuerdos.
Siempre ha sido impulsivo, se hacía amigo de Pokémon y ayudaba tanto a humanos como a Pokémon, cualquiera que lo necesitara era presa fácil de su encanto. Incluso luchando contra el equipo Rocket, Magma y Aqua, nunca comprendimos del todo la gravedad de nuestros papeles. Solo cuando nos dieron los títulos de Ranger Ace y Pokémon del Ranger Ace entendimos la responsabilidad que recaía sobre nuestros hombros. Todos miraban a Pikachu con asombro, incluso Bulbasaur parecía sorprendido. El siempre alegre Pokémon ratón tenía una expresión solemne y parecía cargar con el peso del mundo sobre sus hombros. Me quedé despierto con Ash muchas noches después de que el jefe Ranger Charles dejara el rancho, leyendo el reglamento y el código de conducta de los Rangers. Y aún más noches poniendo a prueba nuestros conocimientos. Se giró para mirarme y me sorprendió la seriedad en sus ojos. Nadie está preparado para hacerse cargo de salvar vidas, Chimchar. Solo aquellos que dan un paso al frente y hacen todo lo posible triunfan en este negocio. Bueno, Charizard está como nuevo, la voz de la enfermera Joy nos devolvió a la realidad. Nos dimos la vuelta y vimos a Charizard sin vendas y a la enfermera sonriendo. Hiciste un buen trabajo con sus puntos y ayudándolo a recuperarse. Aunque, por lo que he oído, todavía le falta un poco para poder volver a darlo todo en una pelea. Tómalo con calma una semana más y estará listo. Gracias, enfermera Joy, dijo Ash sonriendo a la enfermera de pelo rosa mientras salía de la habitación llevándose las vendas. Chansey siguió a su entrenador, pero se detuvo en la mesa al salir para hacer una pequeña reverencia y decir, gracias por su servicio. Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón. Así que eso era lo que Pikachu quería decir, el peso de saber que teníamos la misión de salvar y proteger vidas. Que ese es nuestro servicio. Miré a mi alrededor y noté que todos tenían la misma expresión solemne, incluso Charizard y Ash, quien, aunque no hablaba nuestro idioma, parecía comprender lo que Chansey había dicho. Chicos, enhorabuena por nuestra primera medalla de Sinnoh, exclamó Ash, animando el ambiente con un grito alegre. Pronto todos estábamos celebrando con él, como si la solemnidad de antes hubiera sido solo una ilusión. Don y yo pensamos quedarnos en Ciudad Orbert 3 días más para descansar y hacer turismo. Hay muchísimas cosas que hacer aquí, nos dijo. Durante esos 3 días descansaréis y os recuperaréis, así podremos darlo todo en el entrenamiento más adelante. Otra cosa nueva que aprendí al unirme al equipo de Ash, descansar ayuda al entrenamiento. Excepto Frogadier, tendremos sesiones privadas para ayudarte a adaptarte a tu nuevo cuerpo. Enhorabuena por tu evolución, amigo. Gracias, maestro, dijo Frogadier haciendo una reverencia, pero se podía ver la emoción en el habitual Pokémon serio. Finalmente llegó tu momento, dijo Bulbasaur, empujando juguetonamente al Pokémon de agua. Como dijo el maestro Charizard, una vez que el maestro y yo nos conectemos como uno solo y aprendamos a luchar juntos, tendré lo que necesito para finalmente evolucionar, respondió Frogadier solemnemente. Ese estado de ánimo le sentaba mejor que a Pikachu. Desafortunadamente, después de estos 3 días, será hora de cambiar la alineación una vez más, dijimos todos con un gemido ante las siguientes palabras de Ash, quien simplemente no sonrió con tristeza. Lo sé, chicos, pero créanme, si pudiera llevarlos a todos conmigo, lo haría, nos prometió. Bulbasaur, Frogadier y Honedge regresarán al rancho. Charizard se quedará hasta que crea que está completamente recuperado. Pude ver que Charizard quería quejarse, pero Ash lo interrumpió con un abrazo. Me alegra que estés bien ahora, Charizard miró con culpa las palabras de nuestro entrenador. Te prometo que, una vez que ambos estemos listos, te dejaré volar solo hasta el Valle Charizard. Será un buen entrenamiento de resistencia. Ahora mi senpai parecía emocionado ante la perspectiva de volar de regreso. Nuestro próximo gimnasio es el de Ciudad Eterna, que es de tipo planta. Esta vez solo usaré Pokémon nuevos, Glaceon, Turtwig y Chimchar. También llevaré a Sylveon y Espion del rancho. ¿Viene Glaceon?, preguntó Jolteon emocionado. Oh, sí, estoy listo, grité, entusiasmado. Que venga, dijo Turtwig simplemente, con una calma excitada que solo un Pokémon de tipo planta podría lograr. Veo que todos estáis emocionados, dijo Ash entre risas. Bien, porque a partir de ahora las cosas se pondrán aún más difíciles. Si tan solo entonces hubiéramos sabido cuán ciertas eran las palabras de Ash. Capítulo 24. IV. Punto de vista de Don. Suspiré mientras veía a Jessilina subir al escenario y recibir el premio de un año de suministro de fruta. Una vez que salimos de Ciudad Pirata, marchamos hacia Pueblo Aromaflor, donde se celebraría mi siguiente competición. Por suerte, en el camino no tuvimos más problemas y el viaje fue tranquilo. Incluso el equipo de noticias que había intentado seguirnos antes al bosque había dejado de hacerlo. Después de que Ash les respondiera con brusquedad en directo, la reacción del público fue demasiado grande como para que arriesgaran aún más su reputación por una historia jugosa sobre su vida privada. Incluso los que acosaban a sus amigos y familiares se habían echado atrás. A cambio, accedió a conceder un par de entrevistas una vez que lleguemos a Pueblo Aromaflor. Será entrevistado por una popular emisora de radio de Sinnoh y por Butler, una famosa revista Pokémon especializada en los desafíos de gimnasio, el alto mando y los campeones. Incluso habrá una sesión de fotos. Pero ese no es el tema aquí. A mitad de camino a Pueblo Aromaflor, llegamos a un pueblito donde se celebraba un concurso informal. Decidí participar y probar a mi nuevo Pokémon, Pachirisu. No podía creer que ya tuviera 5 Pokémon. Casi un equipo completo, y todos tan adorables, pero todo se vino abajo. Primero, Pachirisu tuvo un ataque de pánico escénico, y luego, cuando la cosa pintaba bien, Jessilina me derrotó en la final del concurso. Lo único que me alegra es el adorable Pachirisu que se ha unido recientemente a mi equipo. No pongas esa cara, dijo Ash entre risas a mi lado. Me giré para mirarlo sorprendida, era la primera vez desde que salimos de Ciudad Pirata que sonreía de verdad. Lo que le había dicho el líder de gimnasio Roark lo había inquietado mucho.
Que Cheriser se hubiera marchado a su valle tampoco había ayudado. Jessie lleva 2 años en esto, por no mencionar que tiene mucha experiencia como entrenadora. No te desanimes por haber perdido contra ella. Jessie, ¿no se llama Jessilina? Le pregunté, confundida. Jessilina es un nombre artístico. Su esposo, James, proviene de una familia adinerada, por lo que decidieron mantener un perfil bajo mientras ella compite, para no llamar la atención, explicó. Así que por eso usa una máscara, comenté, después de haberlo considerado extraño. Sí, son viejos amigos. Decidieron venir a visitarme, me dijo Ash. Más tarde se unirán a nosotros para un picnic. Si te apetece, claro. Sí, exclamé emocionada. Conocer a una coordinadora mayor y con más experiencia de la que pueda aprender, me parece genial. Nos acompañarán de camino a Pueblo Aromaflor. No, solo pasaron a saludar. James tiene asuntos que atender en las ruinas de Solaceon, así que Jessie participará en el concurso de Pueblo Solaceon, respondió Ash. Suspiré aliviada al oír esas palabras. Al menos, no tendré que enfrentarme a Jessilina en el concurso de aromas florales. Que Jessie no esté no significa que no haya otro buen coordinador. Lo sé, suspiré, pero no puedes culparme por sentirme aliviada. No lo haré, dijo entre risas. Pero algún día, cuando tengas más experiencia y seas más fuerte, desearás ese reto, me advirtió. Hasta entonces, será mejor que tomes nota de tus errores, e incluso entonces, será mejor que los tomes y mejores. Nota mental, entrenar a Pachirisu frente a grandes multitudes en eventos informales, para que no se bloquee durante una competición real. Bromé, pero lo decía en serio. Bien, Ash rió conmigo. ¿Has decidido qué Pokémon usarás en el concurso de aromas florales? Sí, usaré a Oddish en la etapa de actuación y a Aipom en la etapa de batalla, le respondí. Buenas elecciones. Su comentario me llenó de orgullo. Oye, Ash, ¿puedes decirme qué te tiene tan triste últimamente? Intenté abordar el tema con cuidado mientras caminábamos hacia el parque junto al centro Pokémon. Por cierto, tanto Pikachu como él se pusieron tensos, no lo hice muy bien. Lo siento, sé que no es asunto mío, pero... No, está bien, suspiró Ash, sonriéndome levemente. Verás, ¿has oído hablar alguna vez de la leyenda de los guardianes del aura? Sí, es un cuento de hadas bastante popular en Sinnoh, le respondí, confundida sobre por qué lo mencionaba. Bueno, Encanto es casi desconocido, solo Pewter parece tener una idea de qué son. De hecho, la única razón por la que tienen una vaga idea de la leyenda es por un pequeño reino que se encuentra en la frontera de la ciudad, comenzó a explicar. Quizás hayas oído hablar de él, el reino Rota. ¿No es ese el reino en el que te nombraron caballero? Exclamé, todavía sorprendida por el hecho de estar viajando con un caballero. Sí, murmuró Ash, esta vez con abatimiento. Sinceramente, me molesta más que Rota me haya nombrado caballero que descubrir que lo fueron sin mi consentimiento. Ni siquiera me importa que el reino espejismo me haya nombrado caballero, pero Rota. ¿Por qué es tan importante que Rota te haya nombrado caballero? ¿Acaso no salvaste su preciado árbol del comienzo junto con Sir Harrison, Dame Maple y Sir Maple? Pregunté, desconcertado por el dolor que parecía sentir. No salvé a nadie, gritó, sobresaltándome a mí y a nuestros Pokémon. Pikachu, Jolteon y Piplup lo miraron atónitos. Me estremecí ante su tono, jamás me había alzado la voz así. Me tranquilicé cuando se giró para mirarme, con la culpa reflejada en su rostro. Lo siento mucho, Don, se disculpó, esta vez con más calma. Está bien, respondí, respirando hondo. ¿Puedes decirme qué está pasando? Estoy muy perdida ahora mismo. Mejor lo explico todo desde el principio, suspiró Ash. Últimamente lo hacía mucho. Mis amigos y yo decidimos visitar el Reino Rota después de nuestro viaje por Hoenn. Luego procedió a contarme la desgarradora historia de la aventura que más había impactado a Ash y que más lo había ayudado a convertirse en el Ranger as responsable y trabajador que es hoy. Me habló de Lucario y Sir Aaron, del dolor y la desolación que sintió al perder a Lucario ante sus propios ojos. De cómo Lucario se había sacrificado por Ash y cómo Ash no podía llorarlo como debía. De cómo odiaba ese poder, llamado Aura, que poseía, por ser la razón por la que había perdido a Lucario, y por la que Lucario había perdido a Sir Aaron. Ceniza, murmuré atónita. No podía contárselo a nadie entonces, suspiró. ¿Qué les iba a decir? Siento mucho que os hayáis visto envueltos en este lío y que casi muráis, pero necesito que me oigáis llorar y quejarme de ser un bicho raro y de haber perdido a Lucario. Ash, exclamé, sorprendida por sus palabras. Fue entonces cuando me percaté del verdadero Ash Ketchum. Era un Ranger as fuerte y trabajador, que anteponía la seguridad de los demás a la suya. Un entrenador amable y cariñoso, que anteponía a sus Pokémon a sí mismo. Alguien que mostraba una fachada alegre y sonriente, cuando en realidad solo quería llorar, para no preocupar a los demás. Era alguien que, aunque aparentaba seguridad, también tenía dudas e inseguridades. Era mi hermano mayor, pero, al fin y al cabo, era humano. Sabes, siempre supe que eras un cretino. Giré la cabeza bruscamente a la derecha y descubrí que quien había hablado era un Meowth. Estaba demasiado atónito por el Pokémon parlante como para defender a Ash. La muerte de Lucario no fue tu culpa. ¿Qué se suponía que debías hacer? No tenías ni idea de qué era el aura antes de todo ese lío. No podías haber hecho nada. Y por ser un bicho raro, bueno, bienvenido al club. Sabes, Meowth, tienes las mejores réplicas que he escuchado, dijo Ash con una risita seca, con los ojos ligeramente humedecidos. La mujer de cabello rosa se acercó rápidamente hacia nosotros. Fue entonces cuando me di cuenta de que los adultos, además del Meowth, eran Jessie y James, y abracé a Ash, quien rompió a llorar desconsoladamente. Sus sollozos me partieron el corazón, pero también supe que Ash necesitaba finalmente despedir a su querido Lucario y dejarlo ir.
Señorita, ¿puede decirnos qué provocó esto? Me giré hacia un lado y me di cuenta de que el hombre de pelo morado y Meowth se habían acercado a mí y miraban a Ash con preocupación. Parece que el amigo de la infancia del líder de gimnasio Roark es un guardián del aura y está interesado en entrenar a Ash en el arte del aura. No se estará esperando en Ciudad Eterna para la respuesta de Ash, respondí automáticamente. Ah, eso no es bueno, suspiró James. La pelea en el árbol del comienzo no fue fácil para ninguno de nosotros, simplemente nunca pensamos que sería tan malo para Ash. Una vez que Ash se calmó, gracias a las palabras de consuelo que Jessie le había susurrado al oído, nos sentamos a la mesa de picnic que James y Meowth habían preparado. Sacamos a nuestros Pokémon y les preparamos la comida antes de sentarnos nosotros también. Miré preocupada a Ash, quien simplemente me sonrió con dulzura, asegurándome que, aunque no estaba bien, lo estaría. Me sentí tan enfadada conmigo misma por eso, no debería sentir la necesidad de consolarme cuando él mismo había estado llorando desconsoladamente hacía media hora. Fue entonces cuando decidí hacerme más fuerte, convertirme en alguien en quien Ash también pudiera confiar. Veo un par de Pokémon nuevos y algunos de ellos han evolucionado, comentó Ash, intentando claramente cambiar de tema de conversación. Al girarme hacia el grupo de Pokémon, pude ver un Wobbuffet, un Seviper, un Dustox, un Yanma, un Arcanine, un Mine Jr., un Cacturn, un Chimenko y un Carnivine. Meowth había decidido comer con nosotros. Tuve que consultar mi Pokédex para identificar a la mayoría. Sí, antes de venir aquí decidimos visitar la casa de vacaciones de mi familia. Allí encontré la Pokéball de Carnivine y Sebastián me ayudó a recuperar a Chimenko y Growlithe, a quienes ya les había dado una piedra fuego para ayudarlos a evolucionar. En cuanto a Cacturn, después de por fin tener tiempo para concentrarme en su entrenamiento, evolucionó bastante rápido, respondió James a Ash con alegría. Era evidente cuánto quería y cuidaba a sus Pokémon. Incluso dejaba que Carnivine le mordiera la cabeza sin quejarse. De camino aquí, desde la casa de vacaciones, me encontré con Yanma, explicó Jessie, casi con altivez. Nos enamoramos perdidamente, tenía que atraparla. Me alegro por vosotros, chicos. Ash les sonrió, pero su sonrisa parecía muy triste. Vamos, mocoso, no te pongas triste, gruñó Jessie, tirando de él hacia ella y despeinándolo. Esto debería ser una celebración. He ganado, así que más te vale estar contento. Normalmente, uno la consideraría egoísta o demasiado ensimismada por su comentario. Pero noté que su rostro se relajó cuando Ash se rió. Parece que lo único que quería era animar el ambiente y hacerlo reír. Yo también sonreí y empecé a pedirle consejos sobre las competiciones. Me sentía más tranquila sabiendo que Ash tenía gente en la que apoyarse y que lo respaldaba, tanto en las peleas como en lo personal. Solo esperaba que la reunión en Ciudad Eterna se resolviera pacíficamente. Capítulo 25. 3 puntos de vista de Pikachu. Tras ayudar a un Bidoof perdido a regresar a su aldea y a la amable anciana Abigail a reconciliarse con su Raichu, Sugar, por fin llegamos a Pueblo Aromaflor. Dawn estaba lista para su concurso y Ash por fin se comportaba como antes. Seguía actuando con más madurez, sobre todo teniendo en cuenta las responsabilidades que recaían sobre él. Pero se permitía mostrar su entusiasmo con más facilidad. Las barreras que antes no había notado que se construían, se estaban derrumbando. Pensaba que lo había cambiado había sido perder la conferencia Evergrande, qué ingenua fui. Claro que no fue la derrota lo que lo desanimó. Si bien perder siempre lo había frustrado y entristecido, su confianza en nosotros y en sí mismo nunca flaqueó. Simplemente se levantaba y lo volvía a intentar. Pero la muerte de Lucario lo había cambiado. Nunca habíamos perdido a nadie en nuestras misiones para salvar el mundo. No hasta el árbol del comienzo. Debí darme cuenta cuando llamó a su Pokémon más fuerte para capturar a Hunter J. Nunca lo había hecho. Sin importar la dificultad o el desafío, Ash siempre encontraba la manera de salir adelante, incluso sin contar con sus Pokémon más fuertes o experimentados. Pero esta vez no iba a permitir que nada quedara en el aire, tenía que controlarlo todo en la misión. Desde entonces, quería ser más fuerte y ganar, no porque dudara de nosotros ni de sí mismo, sino porque temía perder otro Pokémon. Quería, mejor dicho, necesitaba una victoria absoluta. Algo importante que le demostrara que había logrado entrenarnos lo suficiente como para permitirnos ir a misiones sin temer por nuestras vidas. Derrotar al cazador J habría sido la prueba que necesitaba, si Charizard no hubiera resultado herido. Enfadarse con Charizard no ayudaría a nadie. Por eso, decidí contarles a todos lo que realmente le pasa a Ash y que debemos ganar la conferencia del Valle Lirio por él. Ash necesita esa tranquilidad para volver a ser el entrenador que era antes. Solo que más maduro. ¿Cómo estás, Meganium? La pregunta de Ash me sacó de mis pensamientos. Esto es demasiado para ti. No, estoy bien, respondió, acurrucándose contra Ash, mientras Espion traducía su respuesta a nuestro entrenador. Una vez en Pueblo Aromaflor, nos llevaron a la fuerza para la entrevista con Butler, seguida de una sesión de fotos. Querían fotografiar a Ash con el equipo que usó para capturar a Hunter J, lo que significaba que tenía que volver a llamarlos a todos. Sabes, desde nuestro primer viaje, Ash había querido ser maestro Pokémon, algo que ya había logrado. Pero también quería ser popular, no por la gloria, sino para demostrarles a todos los que decían que fracasaría que estaban equivocados y que había conseguido llegar a ser alguien. Yo lo apoyaba totalmente. Sin embargo, nadie nos advirtió de lo incómodo que sería que nos tomaran fotos para hacer pósteres que venderían junto a una revista. Por suerte, Ash se había asegurado de decirle a la revista que solo les dejaría usar nuestras fotos si Todd era quien las tomaba. Habrá 3 pósteres en el próximo número de Butler. Uno de ellos muestra a Charizard y Ash, sobre el lomo de Pidgeot, mientras vuelan por el cielo. El segundo, con Ash sentado en el suelo apoyado en un tronco, con Honedge a su lado, Espion y Jolteon en su regazo, y yo dándole un beso en la mejilla en mi lugar favorito de su hombro.
El tercero sería con Ash, con los brazos cruzados sobre el pecho, sonriendo radiante con Sceptile y Primeape a un lado, y Meganium y Feraligatr al otro. Ash lleva su traje de Ranger en todos ellos. Tuvimos muchísima suerte de que Meganium ya hubiera entregado el huevo y no hubiera forma de que eclosionara pronto. Así que todos pudimos sobrevivir. Eso es todo, dijo Todd finalmente, las palabras que todo mi equipo esperaba oír. Y con la entrevista terminada, puedes irte. Gracias, Todd, respondió Ash. Sé que te arrastré hasta si no para esto. No hay de qué, respondió. Debería agradecerte que me hayas dado la oportunidad de trabajar para Butler. Mis fotos circularán por si no, Hound, Kanto y Yocto. Jeje, no hay de qué, le dijo Ash. Si voy a pedirle a alguien que no saque fotos, al menos querré que sea alguien que conozco. Bueno, será mejor que me vaya. Todavía tengo una entrevista con, si no, la radio de hoy. Adiós, nos dijo Todd. Tras devolver a todos los miembros del equipo a sus Pokéballs, excepto a Jolteon, Espion y, por supuesto, a mí, regresó al centro Pokémon para realizar la transferencia con el profesor Oak. Glaceon, Turtwig y Chinchar aún necesitan entrenamiento si quieren derrotar a Gardenia. Cuanto antes terminemos con esto, mejor. Después iremos a la emisora de radio. Ash, la voz emocionada de Don nos detuvo. Nos esperaba junto a la puerta del centro Pokémon, con un chico pelirrojo de su edad. ¿Ya terminaste? Acabo de terminar la sesión de fotos y la entrevista con Butler, respondió Ash con una sonrisa mientras se acercaba a ella. Todavía tengo que hacer la entrevista de radio, pero quería transferir algunos de mis Pokémon al profesor Oak primero. ¿Y tú? ¿Qué tal te fue en tu clase de cocina de Puffins? Al principio tuve algunos problemillas, nos dijo haciendo pucheros, pero al final todo salió bien. Tachan, Puffins Berlitz para todos, sonrió radiante, mostrando con orgullo su obra. Eso tiene una pinta deliciosa, exclamó Jolteon con entusiasmo. Tengo que admitir que el kit es bueno, dijo Espion. Tiene buena pinta, maestro, sabe cómo se hace. Me gustaría probarlo. Jaja, sí que lo hago, rió Ash. Al principio era horrible, pero gracias a la insistencia de mi madre, al final conseguí perfeccionarlo. Jaja, sí que me acuerdo. Nunca pensé que se pudiera quemar una cocina tan rápido sin que hubiera un truco de fuego de por medio. Me caí de su hombro de tanto reír al recordar aquello. Por supuesto, Espion compartió entonces el recuerdo con Jolteon y Don, quienes también se rieron. Jaja, rió Ash con sarcasmo. Ríanse todo lo que quieran, no tengo por qué compartir Puffins con ninguno de ustedes, Pokémon desagradecidos. Tendremos que pedírselas a Don, maestro, respondió Espion con picardía. Espion tiene razón, Ash, y no querríamos que incendiaras más cocinas, dijo Don, antes de volver a estallar en carcajadas. Oye, Didi, empezó a decir el tipo, pero Don, enfadada, lo interrumpió. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no me llames Didi? Nunca había visto a Don gritar así ni ponerse tan roja. Ah, suspiró. Ash, él es mi pesado amigo de la infancia, Kenny. Kenny, él es mi mentor y compañero de viaje, Ash Ketchum. Encantado de conocerte, lo saludó Ash con una brillante sonrisa y le ofreció la mano para estrecharla. Kenny simplemente lo fulminó con la mirada e ignoró la mano, lo que le valió un golpe en la cabeza de Don, quien añadió, por favor, ignóralo, Ash. Será mejor que te vayas, no querrás llegar tarde a tu entrevista. Vale, dijo Ash con una risa incómoda. Al entrar en el centro Pokémon, pudimos oírlos gritar a nuestras espaldas. ¿Es esto otra situación como la de Drew, Pikachu? Creo que sí, respondí, con una gota de sudor en la frente. Por Arceus, ¿acaso no pueden entender de una vez que solo las veo como hermanas? A las 3, y ni siquiera me gustan las chicas, para empezar, susurró con aspereza mientras se dirigía a la máquina de transferencia Pokémon. Algún día lo harán, respondí, sintiéndome tan cansado como Ash. Lo peor es que el día aún no había terminado y todavía teníamos una larga entrevista en directo. Incluso habría gente observándonos a través del cristal de la emisora. Oh, Arceus, por favor, sálvanos de este sufrimiento.